Bien, muy buenos días. Hoy vamos a trabajar pendiente y ángulo de inclinación de una recta. Bueno, o entre rectas. ¿Qué significa rectas? Que pueden haber R1, puede haber una R2, R3, R4, R5 y demás. Entonces estos son subíndices. Significa que hay más de una recta. Bien, entonces vamos a analizar lo siguiente. Todo punto está determinado por dos coordenadas, X, Y, ¿ok? ¿Quiénes son X, Y? X, eje Y. Acá voy a poner Y positiva, ¿verdad? Y para arriba positiva, para abajo negativa. Negativa X, positiva X, ¿ok? Abscisa ordenada. Bien, donde convergen los dos ejes y se forma un ángulo de 90 grados, por favor siempre recuerden esto. Por eso es 360, ¿ok? Entonces acá donde están la unión de estos dos ejes es el origen y es 0 grados en todo caso. O 0, ¿verdad? Como punto, valor numérico, ¿verdad? Para el eje X o para el eje Y, ¿ok? Bueno, una recta vamos a representar con la letra R, R sub A. ¿Por qué? Porque acá vamos a trabajar esta recta que está ahí, esta línea que ven, que está medio inclinada, RA, es la recta A. ¿De qué está compuesta esa recta A? Está compuesta de dos puntos. Mínimamente se sabe que mediante la unión de dos puntos se forma una recta, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos punto 1, punto 2. ¿Qué pasa con las coordenadas de esos puntos? Para que ustedes puedan saber cómo son las coordenadas de los puntos, tienen que recordar siempre que el eje X es el que determina la posición, la orientación, si voy a ir hacia la derecha o hacia la izquierda. El eje Y determina la posición final del punto, o sea, donde yo voy a marcar el puntito. ¿Ok? Entonces, el eje Y va a decir, bueno, listo, acá voy a escribir el punto. Pero el eje X va a orientar, va a decir, bueno, va a ser hacia la izquierda, va a ser hacia la derecha, va a ser sobre el eje, ¿verdad? Entonces acá dice punto 1, 2, 3. Listo, entonces, ¿por qué están estas rayitas ahí? Porque respecto al 2 en X y 3 de altura existió este punto, ¿sí? Que delimité de esa forma, o está delimitado de esa forma. Entonces pinta ahí en otro color para que puedan ver. Luego, el punto 2 dice que es 4 menos 3. Bueno, entonces, 4 hacia la X positiva, porque es positivo 4. Si era negativo, va a ser hacia acá, hacia la izquierda. La cuestión es que es 4 menos 3. Entonces, la orientación para Y es negativa, entonces va para abajo, ¿ok? En dirección al menos 3. Y ahí se formó el otro punto. Punto 1, punto 2, la unión hizo a la recta A. Bien. ¿De qué se trata el tema de hoy? Se trata de pendiente, ángulo de inclinación, paralelismo y perpendicularidad entre rectas. Me parece mucha información, pero en realidad todo está relacionado. Bueno, vamos a analizar entonces mediante este ejemplo. Punto 1, 2, 3, punto 2, 4 menos 3, ¿verdad? Que son estos dos puntos que ya vimos. Dice calcular A, la pendiente que viene a ser. Acá hay una cuestión muy interesante. M, la letra M minúscula, para la parte de geometría analítica, casi siempre, representa a la pendiente, ¿ok? Esa es la simbología. Entonces cuando decimos M, estamos trabajando puntos, estamos trabajando geometría analítica, entonces esto es pendiente, ¿ok? Entonces M significa pendiente. Bueno, entonces, la pendiente, como la recta se llama A, entonces M sub A, pendiente de A. ¿Por qué MA? Porque es la pendiente de la recta A, ¿ok? Ese subíndice es el nombre de la recta. El ángulo de inclinación, entonces hallamos primero la pendiente, que es MA, esta es la que yo no conozco, que voy a hallar, y luego voy a hallar el ángulo, ¿verdad? Que se va a llamar alfa, ¿ok? Bueno, esta es la primera parte. Bien, seguimos. Tenemos la recta A, punto 1, punto 2. Esta rayita que está acá indica que es nada, que es una recta, ¿verdad?
recta la unión de esos dos puntos, entonces hallamos pendiente de A. ¿Cómo se halla la pendiente? Lo primero que tengo que recordar es que si yo conozco la fórmula de la pendiente, ¿ok? ¿Por qué digo fórmula? Vamos a aplicar, eso es lo lindo también de la geometría analítica. Tiene muchas fórmulas, están demostradas y demás, pero nosotros vamos a aplicar directamente. Entonces, pendiente viene a ser, dice, la diferencia entre las coordenadas de las ordenadas sobre las diferencias de las coordenadas de las abscisas. En castellano sería, ¿qué es lo que son? O sea, ¿qué son los puntos? Es la unión, la fusión, tipo Goku y Vegeta, tipo que se fusionan, ¿verdad? Para ser más fuertes. Bueno, para que exista el punto yo tengo que tener sí o sí, esto es sin excepción, siempre estamos hablando de coordenadas en dos dimensiones, X, Y, un plano en dos dimensiones. Entonces, si es punto 1, este va a ser X1 y 1. Si es punto 2, este va a ser X2 y 2. Bueno, ¿qué dice la pendiente? Nada, algo muy simple. Acá voy a poner mejor, este es un es igual. Entonces, es la resta entre los valores de las y no importa si yo quiero llamarla a este 2 y a este 1, da lo mismo. La cuestión es que yo ordene, defina quién va a ser mi punto 1 y quién va a ser mi punto 2. Entonces, la diferencia entre las coordenadas de y, ¿verdad? Y2 menos y1. Entonces, y2 es menos 3. Menos y1, que es 3. Dividido x2 menos x1. ¿Ven? Por eso este 4 menos 2. Y así nomás, así de fácil es. Y luego, obviamente, resuelvo, ¿verdad? Me queda menos 6 sobre 2. ¿Ok? Siempre tienen, esto no hagan directo, por favor. Escriban respuesta del numerador, respuesta del denominador. Me quedan menos 3. Significa que la pendiente de A es menos 3. ¿Cuál es el dato plus? Que es negativa. Pendiente negativa. Significa que la inclinación de la recta es de esta forma. O de esta forma. O de esta forma. ¿Ok? Está más acostado. Es como que tengamos un sillón reclinable y nosotros tipo recostamos más, ¿verdad? Entonces, cuando la recta está dada a una inclinación más hacia la izquierda, se dice que es negativa. Más hacia la derecha es positiva. Más hacia la izquierda es negativa. ¿Ok? Esa es la pendiente. Bueno, en síntesis, esta es la fórmula, ¿sí? Esta que está acá es la fórmula de la pendiente conociendo dos puntos, ¿sí? Reemplazo los valores, estos que tuve acá, resolví, me quedó menos 3. Ya está, ya resolví el primer ítem. En el ítem 2 dice, ¿cómo va a ser el ángulo de la recta A? ¿Ok? ¿Cómo voy a encontrar alfa? Y ahí es donde ustedes van a tener que utilizar la calculadora. ¿Ok? Dice, entonces, pues, hallamos alfa. Alfa es igual tangente a la menos 1 de menos 3. ¿Qué tienen que tener para conocer el ángulo de inclinación? Tienen que conocer la pendiente. ¿Cómo se hace? Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a ver si me está poniendo... Sí, muy bien. Entonces voy a hacer... Yo ya sé que es menos 3 la pendiente de la recta. Entonces, menos 3 es igual. ¿Ok? Dejo ahí mi respuesta. Shift tangente es igual. ¿Vieron? Negativo. El ángulo es negativo. Grados, negativo. ¿Ven? Es exactamente lo mismo. ¿Por qué me dio negativo? Porque la pendiente es negativa. Lógica. ¿Ok? Eso es lo lindo de las matemáticas. Lógica matemática. Bueno, observación. Como salió negativo, sumamos el resultado a 180 grados. ¿Sí? Cuando yo decía una inclinación positiva, una inclinación negativa, ¿vieron? No da la vuelta, es siempre respecto al suelo. Vamos a suponer que este es el suelo, ¿verdad? Suelo por encima. Tengo dos opciones de inclinación. O no hay inclinación, es cero, no tengo inclinación. Es como cuando me acuesto en el suelo, no hago un ángulo de inclinación respecto al suelo, porque estoy en el suelo, ¿ok? Una vez que voy elevando alguna parte del cuerpo, que sea la pierna, ¿verdad? Entonces, estoy haciendo una inclinación respecto al suelo. Se está generando una inclinación. Esto es positivo. Ahora,
Si yo voy a, qué sé yo, supongamos que está una persona, ¿verdad? Vamos a poner una cabecita acá. Entonces, si yo voy a tener la inclinación de la pierna, es positiva. La inclinación del brazo hacia atrás, ¿ok? Va a ser negativa, ¿ven? ¿Ven? ¿Por qué? Porque ya superó, acá es 90 grados, ya superó los 90 grados, tiene una inclinación más hacia la izquierda, esta pendiente es negativa. Qué lindo, ¿verdad? Hermoso, bello. Bueno, entonces, le sumo 180 grados y tengo que es 108 grados, 26 minutos, 5,82 segundos, y ese es el valor de alfa. Segunda parte. Parte final. Paralelismo y perpendicularidad entre rectas. Este voy a poner una un poco más bajita para que aparezca. Bueno, paralelismo. Cuando dos rectas son paralelas, o dos o más rectas son paralelas. Cuando tienen la misma pendiente o el mismo ángulo de inclinación. ¿Ok? Y ahí van a pensar en, por ejemplo, las calles acá de la ciudad de Encarnación. ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo me voy por Estigarribia, por ejemplo? O vamos a suponer que vengo por la ruta 1, la calle que va hacia el colegio, ¿verdad? Ruta 1. Y digo, bueno, estoy por entrar a la ciudad, bueno, digo, sigo derecho. Entonces entro en la avenida Francia. Cuando yo voy por la avenida Francia, en ningún momento me voy a cruzar con Antequera, Artigas, Carlos Antonio López, Mariscal Estigarribia. No, porque esas son calles que tienen la misma dirección que mi avenida Francia, donde yo me estoy yendo. ¿Ok? Entonces, cuando dos o más rectas tienen la misma distancia, la misma orientación, la misma dirección, se dice que estas rectas, recta 1, recta 2, recta 3 y recta 4, son paralelas. Y voy a indicar con estas rayitas que significa paralelas. ¿Ok? Cuando dos o más rectas tienen la misma inclinación, hay una misma distancia entre ellas, no se van a encontrar. ¿Ok? Se dice que esas rectas son paralelas. ¿Ok? Perpendicularidad. Con la perpendicularidad pasa algo genial. La perpendicularidad ocurre, surge, acontece, nace en relación al ángulo de 90 grados. ¿Ok? Es cuando caminamos en forma recta, espalda erguida. Entonces estamos haciendo un ángulo de 90 grados respecto al suelo. Siempre digo eso. Es casi siempre mi ejemplo más práctico. Entonces, perpendicularidad resulta en 90 grados. Ahora, si hablamos en cuestión de pendientes, tenemos que analizar esto. Ya dijimos que las paralelas tienen la misma pendiente. Significa, si yo tengo una recta 1, que me dio una pendiente 1, y una recta 2, que me dio una pendiente 2, y yo sé que M1 es igual a M2, por lo tanto se dice que las rectas son paralelas. Ahora, ¿qué pasa si se cruzan, como pasaba en el plano, ¿verdad? Si yo hago un mini plano cartesiano acá, voy a tratar de hacer más recto. Qué feo. Es como una cruz perfecta. Estos son los planos. Plano X, plano Y. ¿Forman un ángulo de 90 grados? Sí, porque son 4 partes y sumados dan 360 grados. Bueno, ¿cómo son las perpendiculares? Las perpendiculares en cuestión de pendientes tienen que ser, una es contraria e inversa que la otra. ¿Cómo sería? Vamos a poner, por ejemplo, una pendiente 1 que valga menos 3 sobre 5. Una pendiente de cualquier recta, 1. ¿Cómo va a ser la recta 2? Va a ser el mismo valor, pero contrario e inverso. Si yo tengo 3 sobre 5, el inverso es 5 sobre 3. Contrario va a ser, si es negativo, va a ser positivo. Es decir, son los mismos valores, pero de signo diferente. E inversamente. Por ejemplo, ejemplo 1. Ejemplo 2. Si yo tengo una pendiente 1 que es 5,
¿Cómo va a ser mi pendiente 2 para que las rectas sean paralelas? Esto significa perpendiculares. ¿Cómo va a ser? Si es 5, ¿verdad? Y yo voy a aplicar esta fórmula. Bueno, entonces la otra tiene que ser menos 1 sobre 5. ¿Ven? Es inverso. 5 era entero, se volvió fraccionario, pero el 5 está en el denominador y su numerador es 1. Es decir, que si yo acá escribo un 1, ¿ven? Es exactamente lo mismo, pero al revés. Acá era positivo y ahora es negativo. Eso es perpendicularidad entre rectas. ¿Ok? Entonces analizamos hoy 3 temas. ¿Sí? Entonces, perpendicularidad, paralelismo, ángulo de inclinación y pendiente de una recta. Bien, hasta acá es toda la explicación. Muchísimas gracias por atender y saben que cualquier duda, por favor me escriben. Besos.